Continuando con la unidad 6 de SMAT de octavo grado, estudiaremos el tema 1.8, segundo criterio de congruencia de triángulos rectángulos. En el inicio nos dice, demuestra que si el lado AC es igual al lado DF, el lado AB es igual al lado DE y el ángulo ACB es igual al ángulo DFE y el ángulo DFC es igual a 90 grados, entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. La solución nos dice, haciendo coincidir los lados AC y DF, observemos la imagen, el punto A coincide con el punto D y el punto C coincide con el punto F, por lo que los puntos B, C y E están alineados. Recordemos que si los ángulos se marcan con un entremarco o cuadrito, significa que son de 90 grados. Entonces, tenemos por acá el ángulo BCA y por acá el ángulo EFD. Ambos miden 90 grados, pero juntos suman 180 grados. Observa que se forma un medio círculo. Entonces, el ángulo BCE es igual al ángulo BCA más el ángulo EFD. Por lo que decimos que es igual a 90 grados más 90 grados es igual a 180 grados. Entonces, el triángulo ABE es isósceles. BCE están alineados y el lado AB es igual al lado AE. Observemos la imagen. Se dice que luego el ángulo ABE es igual al ángulo AEB, por lo que el triángulo ABE es isósceles. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Tienen un cateto e hipotenusa de igual medida. La conclusión nos dice, criterios de congruencia de triángulos rectángulos. Dos triángulos rectángulos son congruentes si se satisface alguna de las siguientes condiciones. Numeral 1. La hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida. Observemos, por acá tenemos la hipotenusa del triángulo ABC. Esta es igual a la hipotenusa del triángulo DEF. Y se tiene también que el ángulo agudo CAB es igual al ángulo agudo FDE. La segunda condición es que la hipotenusa y un cateto son respectivamente de igual medida. Observemos, por acá tenemos la hipotenusa del triángulo ABC. Esta es igual a la hipotenusa del triángulo DEF. También tenemos que el cateto AB del triángulo ABC es igual al cateto DE del triángulo DEF. Bien chicos, espero que el video les sirva. Ahora les corresponde a ustedes resolver lo que les pide el lápiz. Bendiciones.